Los olores de mi terruño, tanta historia sin igual. La voz de los personajes, testimonios y algo más. Los olores de mi terruño, con Luigi Acevedo. Historias, personajes y mucho más. Los olores de mi terruño, las historias sin igual. Según mi papá, es oriundo de la ciudad de San Pedro. Bueno, sí, él es Julio César Ospina. ¿Quién no recuerda al viejo Julio? En resumidas cuentas, contará quién era don Tobías Ospina Tascón. Qué grandes sorpresas me he encontrado en estas historias de mi Agua Clara. Dicen por ahí, la abundancia no es algo que adquirimos, es algo con los que nos conectamos en servir a los demás. Gloria de tu Señor Padre. Bueno, según mi papá, es oriundo de la ciudad de San Pedro. Ya era mi abuelito, llamado Paulino Ospina Tascón. Mi abuelito desde muy temprano se vino para acá, para Agua Clara. Lógico que trajo todos sus hijitos y todas esas vainas, incluido mis tíos, mis tías y la señora esposa. De ahí vino la descendencia Ospina. Ya de ahí mi papá se conoció con mi mamá, llamada María Virgelina Flor de Ospina. Ella es oriunda de Santuario Caldas, o Risaralda me parece que es. Bueno, ya de ahí vino la descendencia de la familia Ospina Flor. Somos 10 hermanitos de esa misma cuchada. Julio, ¿por qué tu papá, tu abuelito llegaron aquí a Agua Clara? ¿Por qué tuvieron que venirse de San Pedro? Bueno, los motivos y las razones no los conozco. De pronto por la facilidad del campo que era, porque ellos eran de familia campesina. Y entonces aquí se les facilitó muchas cosas. Lo que fue la cosecha de la agricultura y muy bonito el campo, porque ellos, creo que mi papá, mi abuelito fue uno casi de los fundadores de aquí Agua Clara. Porque, lo digo yo porque imagínense que mi hermano el mayor nació aquí y entonces pues mi papá se supone que llegó desde muy joven acá con mi abuelito y entonces pues exactamente no sabría decirte en qué tiempo que llegaron mi abuelito. Bueno amigos, la historia de don Tobías Ospina es una historia que realmente ha marcado mucho para el corregimiento de Agua Clara. Todos lo sabemos que él vino de San Pedro Valle. Muchos de los que han venido aquí a Agua Clara son de otros sitios o de otros municipios. Pero cuando llegó don Tobías Ospina aquí al corregimiento de Agua Clara, ¿cómo era? ¿Cómo era Agua Clara? ¿Qué se acuerda Julio César Ospina, su hijo, de ese corregimiento? Bueno, en ese entonces mi papá me comentaba a mí de que Agua Clara era puros callejones de herradura. Los caminos reales también eran conocidos como caminos de herradura, pues en su mayoría eran transitados por mulas y caballos que transportaban a las personas y la mercancía, o también la producción agrícola que en ese entonces se llevaba hasta el Parque Boyacá. Viendo yo todo este terreno, que en ese entonces todo esto era café, cacao, todo esto era cultivos, todo esto que ustedes ven al fondo que hoy ya son casas, eran cultivos que realmente pues nuestros líderes, historiadores, cultivaban. Por aquí por donde pasan los carros, por donde pasan todo eran cultivos. Era tan sagrado estos lotes que no permitían que nadie de otra parte llegara aquí a Agua Clara a llevarse los productos. Era mejor pedir en ese entonces que de pronto de entrar a un lote y robar, porque había una hermandad, porque había siempre esa hermandad y ese liderazgo de estos líderes del corregimiento de Agua Clara. Los cultivos se han perdido demasiado, ya muy poco tenemos cultivo, ya no tenemos cosas. Por ejemplo, la gente a veces dice que puedo cultivar, los insumos, la tierra, todo se está construyendo, todo está cambiando. Pero nuestro objetivo de esta entrevista es hoy de don Tobías Ospina, es la nota más que yo quería hacer de la historia de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, nuestra iglesia católica, y también preguntarle a Julio
sobre el puesto de salud. Fueron lotes donados, fueron donados. Pero don Tobías tenía una buena relación con el padre Zúñiga. Cuando él venía al padre Zúñiga, dicen que se venía a caballo también por todas esas trochas, llegar acá a las homilías los domingos. Es una historia que realmente para mí me conmueve muchísimo, porque estos líderes ya hacen parte de los coros celestiales allá en el cielo, pero ha dejado un legado para su familia y un legado para nosotros, los que nos gusta mucho esto de historia. Pero yo le voy a preguntar a Julio, ¿cómo fue lo del lote que se donó para la parroquia Sagrado Corazón de Jesús? Estos son los olores de mi terruño, desde mi Agua Clara. Julio, ¿cómo fue esa parte amigable entre el padre y Zúñiga? Bueno, la cuestión del lote fue porque el padre, según eso, le tocó el tema a mi papá de la iglesia. De pronto el padre sí se daba cuenta pues de que existía el lote y que era el dueño de eso. Bueno, ahí descarto yo eso. Y entonces, en ese entonces, pues mi papá le dijo, pues, yo tengo un lote, yo puedo hacer la donación para ese lote para construir la iglesia. Eso de verdad para mí me conmueve muchísimo, porque Julio nos cuenta de que con Tobías dijo, sí, yo dono el lote, se hizo la construcción de nuestra parroquia o nuestra capilla, que era la capilla Nuestra Señora del Carmen. Julio, pero básicamente, ¿cómo estaba construida en ese entonces la capilla? ¿Cómo era? Bueno, la capilla, según eso entonces, estaba construida en bareque. Guadua, sí, barro, palmicha y todas esas consecuencias. Sí, que ya es difícil, ¿no? Que ya es difícil, ya es poca la vivienda que se encuentra así de ese estilo, sí, bueno, porque era muy bueno y muy fino, hasta por cierto, porque eran grandes constructores en ese entonces. Bueno, y se empezó a construir la parroquia, la capilla. Bueno, se empezó a construir la capilla, bueno, y entonces de ahí vinieron ya lo que fueron las contribuciones para lo que era para las fiestas de la Virgen, la Semana Santa, y porque Agua Clara ha sido un corregimiento muy creyente en ese entonces, no sé ahora cómo nos estaremos portando, y aunque aún así todavía habemos gente muy comunicativa, muy unidos. Con su belleza. Bueno, las fiestas del Carmen eran fiestas, yo me acuerdo, eran unas fiestas maravillosas, había un compromiso tan maravilloso que la gente participaba, los líderes invitaban a las personas para que hicieran pabellones, para que hicieran actividades como por ejemplo comidas, bueno, en fin. Todos los personajes que nos cuenta Julio, de verdad, se hacía una hermosa, pero hermosa fiesta de la Virgen del Carmen. Todo ha cambiado, solamente nos quedan los recuerdos de estos grandes líderes. Pero todavía se puede, todavía se está haciendo este énfasis de recuperar las fiestas tradicionales. Agua Clara ha perdido mucho de sus fiestas, ya no son como antes. Anteriormente nosotros gozábamos de las fiestas, de las ferias de Agua Clara. Todo eso se va perdiendo. ¿Por qué se va perdiendo? No sabemos si es falta de liderazgo o no hay compromiso o la gente tampoco quiere compartir. Don Tobías dio el lote para que se construyera la capilla y luego Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Agua Clara. Pero también el puesto de salud. Ese puesto de salud es donado también por don Tobías Ospina. Muchos lotes. La estación de policía también fue donada. Y la escuela Alejandro Henao, la escuela Nuestra Señora del Carmen, Luis Carlos Delgado. Mire, hay muchos lotes
que se donaron en ese entonces, que ya no pertenecen a Agua Clara, porque ya las instituciones administrativas tomaron posesión de ellas. ¿Por qué dejamos perderlo de nosotros? ¿Por qué se ha perdido ese liderazgo de las cosas que tenemos? Por eso hay una controversia que dicen que no fue don Tobías el que donó el lote. Preguntémosle a Julio. ¿Qué dice Julio? Estos son los olores de mi terruño, desde aquí, desde nuestro corregimiento de Agua Clara. Se dio el lote donde está la iglesia y parte donde está el centro de salud. Esa espilla, como le llamaba a él, eso lo donó mi papá para esa gestión, tanto para la iglesia como el centro de salud. Julio, ¿usted cree que esos lotes que se donaron, todos los líderes que dieron esa donación, deberían haber llevado el nombre de los historiadores de Agua Clara y no otros nombres que mucha gente no conoce? Pues créame que fueron un gran legado para esas personas que hicieron esas donaciones. Lógico, pues, mi papá no fue el único que donó, porque hoy en día donde está la estación de policía, la donó don Urbano Escobar. Donde está la batuta, en ese tiempo el parque infantil, lo donó el papá de... el que le decimos coloquialmente Cerilla, no reconozco el nombre de él, el papá de él. Y muchos líderes, hubieron muchos líderes. Donde está el colegio también fue una donación que no recuerdo quién fue el que lo hizo, pero también esa parte fue donada. Y entonces, pues, si le colocara, es decir, le colocaran el nombre a estos sitios, hombre, es un gran legado de que se le haría a estas personas que hicieron esta contribución. Bueno, de verdad lo que dice Julio para mí significa mucho porque se ha perdido mucho el liderazgo. Las instituciones que están aquí en Agua Clara tienen otro nombre, que hay personas que no distinguimos y no han luchado por Agua Clara, o sea, han venido y se han hecho la mención por medio de las administraciones. Entonces, don Tobías, otros personajes que realmente fueron los que donaron. Julio, hombre, yo creo que si en este tiempo recordáramos, estuviera don Tobías Ospina, yo me imagino que viendo esta situación que se está viendo en estos momentos, él lucharía mucho por su corregimiento, porque de verdad lo amó y sintió este corregimiento, a pesar de que no era guaclareño, era sanpedreño. De lógico, de San Pedro. Sí. ¿Y se cree que él todavía en edad tiene ese recuerdo de su Agua Clara? Hombre, para mí, Sí. el Santo Reino lo tiene presente. Claro. Porque fue muy humanitario, Sí, sí. fue muy humanitario y lleno de muchas esperanzas para su corregimiento. Claro. Yo quiero hacer un pequeño énfasis ahora que estoy aquí con Julio, que yo me acuerdo donde era ahí el delirio. Julio, para que me digas si estoy devolviendo mi cassette. Esa finca que era, que cuando salíamos de las escuelas o los colegios siempre pegábamos a jugar como la Tarzán. ¿Cómo era eso? ¿Se acuerdan? Esa finca. ¿Sí, se acuerdan? Sí, pero ahí había mucha finca. Sí. En ese lugar pues existía mucho la de mi papá, y en ese entonces se lindaba con la señora Matilde Ospina, Matilde Ospina, que sí, también era ahí. Y entonces nos veníamos mucho a jugar, mucho también a la finca de don Rafael Romero, que eran potreros, porque tenía, Ave María, muy ejemplo. Y también nos gustaba que como por todo el centro de la finca de mi papá se cruzaba una acequia, usted debe recordarla, Luigi. Sí, más o menos. Se recordaba que ese es un trampolín para muchas veces que nos de que le llamamos la acequia grande, donde la tapamos y regamos el cafetal de mi papá y eso se inundaba. Al último nos ganamos mayoría de los días porque le hacíamos, mojábamos mucho y hacíamos daños, pero daños constructivos. Constructivos. No, Sí. yo me acuerdo de verdad porque íbamos a jugar como Tarzán. Nos Sí. colgábamos de esos bejucos y decíamos éramos Tarzán. Eran unas fincas impresionantes, unos árboles grandísimos. En ese entonces nosotros jugábamos al escondidico, jugábamos allá, pero era algo muy, lo voy a decir así, muy respetuoso. Respetamos a las mujeres y las mujeres nos respetaban a nosotros. Yo creo que es una historia que realmente todavía guardamos en nuestro corazón.